por estas obras que hizo la Revolución Ciudadana, que consolidan lo nuestro, que fortalecen lo nacional, que lo nacional no es solo una palabra, es una vivencia. Tienes que vivirlo cotidianamente. Y dejaron destruir esa obra, ¿eh? Puente vascular. Acuérdate que cuando un barco, una nave se estrelló contra ese puente, dijeron, ¿para qué construyeron ese puente? Enseguida salieron los altavoces. Ahí está, no sirve, se chocan los barcos. Y entonces el puente de la Unidad, no, es una locura, deliran. Es como los UPC que están destruidos, ¿no? Esas son las obras de Correa, dice, no le dan mantenimientos para eso, justamente, ¿no? Sí, pero ahora sacan una locomotora, la dejan ahí estacionada en Cuenca, y hemos recuperado el tren. Qué desgracia. Lo correcto era que el señor diga, bueno, estamos trabajando en la rehabilitación del ferrocarril y vamos a traer una línea para Cuenca. Esa era la noticia. No decir, les traigo una locomotora para que la tengan en un museo. Pero eso es invertir recursos, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional no te acepta, no se los permite. Porque ellos, en lugar de seguir la Constitución de la República, la de 2008, la de Montecristi, siguen esto. Por aquí la tengo, aquí con traspapelada, la Carta de Intención de 2024, firmada con el Fondo Monetario Internacional. El programa Hambreador sustituye a la Constitución de la República. Ese es uno de los dramas que estamos viviendo. Y eso es parte de lo que Andrés Manuel López Obrador, me salto a México, ¿no? Por la admiración y el cariño que le tengo a ese país. Hablemos de México en este momento. Eso es lo que Andrés Manuel López Obrador propuso en la Cuarta Transformación. Los ejes de la Cuarta Transformación: fin de la corrupción, apoyo social, austeridad y cambiar el modelo económico. Allá en México también dijeron basta de seguir al Fondo Monetario Internacional. Tenemos que trabajar para nuestra gente, sacar a la gente de la pobreza, como hizo la Revolución Ciudadana. Más de 2 millones de ecuatorianos salieron con el plan político, social y económico de la Revolución Ciudadana. ¿A cuántos han vuelto a votar a la pobreza? Con este modelo hambreador, despótico con el pueblo, ¿no? Cuarta transformación, porque antes en México trabajaron maravillosamente, ¿no? Anteriores gobiernos, a los de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia. Los gobiernos del PRI. Sí. Había que hablar de... los gobiernos del PRI no hicieron transformaciones, hermano. Tuvieron cerca de 100 años en el poder, ¿no? Muchísimos años. Haciendo trampas electorales. Y lo más duro fue la década del 70, ¿no? Donde se tomaron todos los poderes. Más o menos la época que estamos viviendo ahora nosotros. Eso nos decía hace unos días que entrevistábamos al profesor de RI, Jesús López Almejo. Él nos decía que los 70 que vivió México los está viviendo Ecuador. Claro. Y los va a vivir Colombia, pero volviendo a este maravilloso país, ¿no? Que tiene una tradición hermosa, la del asilo político, Jaime. A México fueron gente de distintas tendencias y en distintas actividades artísticas, económicas, políticas. Por ejemplo, José Martí fue acogido por México. Ya sabes que José Martí era poeta, pero también se dedicó a la política y tomó las armas y murió relativamente joven. Víctor Raúl Haya de la Torre, o sea, Perú también se benefició. Trotsky, León Trotsky. Ahora estoy leyendo un libro que es complejo sobre Gabriel García Márquez, ¿no? Luis Buñuel, famoso cineasta español, ¿no? Castro, Fidel Castro, también México lo acogió. Cámpora, el Shah de Irán, ¿te acuerdas del Shah de Irán? También lo acogió México. La familia de Allende se salvó porque México le abrió las puertas. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz.
también fue acogida por México. Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, ¿te acuerdas? Sí, que sí, le dieron, pasó por Ecuador y México lo acogió y le salvó la vida. Puedo hablarte de Juan Gelman. Puedo hablarte de Erich Fromm, un famoso filósofo, sí, dedicado a temas del amor, pero no solo eso, ¿no? Muy respetado en ciertos ámbitos de la intelectualidad. México tiene una historia de acogida, de puesta en práctica este concepto del refugio, ¿no? Por eso para México es sagrado lo que significa el asilo en su visión de la política internacional. México siempre ha peleado por eso. Entonces, cuando Jorge Glass recibe asilo de México y está en la Embajada de México acá en el Ecuador, y luego nos tomamos esa embajada, entramos irrumpiendo, violando la soberanía mexicana, y lo llevamos arrastrando a Jorge Glass y lo metemos en la cárcel, en las cárceles en las que ha estado Jorge Glass. A México eso es una violación gravísima. Nadie lo había hecho, nadie. Las más cruentas dictaduras del Cono Sur, sobre todo la argentina, la chilena, la uruguaya, país al que voy a visitar dentro de poco. Sí he estado antes ya en Montevideo y me gusta mucho. ¿Tuviste cuando estaba Pepe Mujica? Sí, señor. Estuve con Pepe Mujica. ¿Estuviste en la casa de Pepe? Estuve en su casa, a las afueras de Montevideo, en su rancho, como él decía. Y ese hombre, hermano, no vivía austeramente, vivía pobremente. Él tenía 2 escarabajos, estos Volkswagen. Sí. Antiguos, ¿no? Se lo regalaron, creo, uno de ellos, ¿no? Había un emir de uno de los países árabes, de Arabia Saudita, que le quería comprar uno de esos reliquias, ¿no? Y le decía, yo le pago $1 millón, véndame uno. Y Mujica me decía, che, ¿yo qué me hago con $1 millón? Ese es un dolor de cabeza, tener tanta plata. Y ahí los tenía, sus Volkswagen. Y también dijo que era insultar a sus amigos que se lo regalaron. Sí. Mujica era un grande, pero también la derecha empezó a admirarlo, a respetarlo y a hablar bien de él, porque ya era viejito. Pero lo tuvieron 13 años, La noche de 12 años, algo así. Hay una película famosa sobre el sufrimiento de Mujica cuando estuvo preso. Después ya cuando es anciano, ya podemos homenajearlo, podemos invitarlo, pero también estuvo preso, como estuvo preso Mandela, como han estado presos estos grandes, ¿no? Y su mujer senadora, Topolansky, la voy a ver también ahora en Montevideo, en este congreso de movimientos progresistas de nuestra región, o sea, de América, porque también van políticos estadounidenses, canadienses, mexicanos y luego de América del Sur. Y ahí tenemos la oportunidad de encontrarnos, porque entre comunes tenemos que hablar de nuestros proyectos, de lo que hay que hacer, porque sí, estamos resistiendo, pero que hay que ¿Y dar este congreso quién lo organiza? Un grupo es el 4º congreso de fuerzas progresistas que se han juntado y que ya hubo un congreso en Bogotá, tengo entendido, otro en México y ahora se hace en Montevideo. Cada año tiene que haber uno de estos congresos. El progresismo tiene que juntarse, pues. Tiene que analizar qué nos está pasando. Tenemos que reflexionar sobre los errores que hemos cometido, ¿no? Porque a veces, mira, cuando la izquierda, estando en el gobierno y se somete a procesos electorales, como nos ha pasado, y los perdemos, decimos que no reconocemos esos resultados. Aquí, acuérdate, el que fue candidato a vicepresidente cuando Guillermo Lasso, inevitablemente mencionarlo, perdió las elecciones con Moreno, Páez.
se llama, ¿no? Andrés Páez. Andrés Páez. Él se pasó como 3 semanas, se pasaron a las afueras del Tribunal Electoral, en una calle muy céntrica, la 6 de diciembre, y trastornaban pues la vida de Quito. Y se pasaron diciendo, vamos a incendiar Quito. Y no pasó nada. No la incendiaron, pero lo verbalizaron, lo dijeron. Claro, pero tú dices ahora eso o te meten preso. Claro. ¿Cuándo la izquierda? Oye, por eso, acuérdate, Ricardo Patiño tuvo que irse a vivir a México y pasó algunos años en México porque dijo algo en una convención interna del movimiento, ¿no? Algo sobre la necesidad de resistir. Yo digo cada rato eso, que hay que resistir, porque también filosóficamente resistir es una forma también de vencer. No es suficiente, pero la resistencia, ahora dicen resiliencia, es importante en la vida política, en la vida en general, ¿no? Entonces, a Ricardo tuvo que irse, porque la fiscalía enseguida se activó, la lógica de la fiscalía que dejó instaurada la señora Diana Salazar, y que hoy tenemos un brazo de ella en la fiscalía, ¿no? El fiscal encargado que nos hemos pasado con funcionarios de ese nivel encargados haciendo lo que les ha dado la gana, ¿no? En el Consejo de la Judicatura, en los tribunales electorales, en las Cortes de Justicia. Ese es el desastre y por eso vivimos lo que vivimos. Por eso es fácil perseguir a alcaldes con pruebas y con procesos que, como están en etapa de sustentación, la Fiscalía te dice, no puedo enseñar de qué se trata. ¿Por qué le estamos haciendo una investigación? Y enseguida piden prisión preventiva, y la prisión preventiva es violada porque no puedes tener a alguien con prisión preventiva el tiempo que te da la gana. La ley establece el máximo. En el fondo, rigurosamente, Jorge Glass debería estar libre. Jorge Glass debería estar libre. Pero claro... Debería estar en México ahora, ¿no? Por último, ¿no? Por último en México. Si no se hubiesen atrevido a violentar la soberanía mexicana con el alto costo que eso significa para el Ecuador. Porque México no quiere saber nada de restablecer, como lo hizo ya con Perú. Porque incluso Keiko Fujimori ha logrado esos diálogos con México y ya restablecieron relaciones diplomáticas. Ecuador no lo va a lograr mientras sea la tendencia que es la que hoy nos gobierna, mientras sea gobierno, porque no son capaces de reconocer sus errores, no son capaces de ofrecer unas disculpas, no son capaces de recomponer las relaciones que dañan, hermano. Ese es el drama en el que estamos. Javier, quisiera nuevamente volver al tema de México, porque justo el viernes, me parece, el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Andrés Manuel López Beltrán, y la presidenta de México este fin de semana tuvo un pronunciamiento al respecto. Escuchemos. Sí, yo la escuché, pero es bueno que la gente lo escuche. Sí. Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México. Por eso me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes, en este heroico estado histórico. Miren, hoy pasamos por la presa Vicente Guerrero. Sí, qué linda mujer que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Qué ganas de estar en México, ¿no? O compartir casi cotidianamente esos principios humanistas, ¿no? Que animan a un proyecto de poder. No es perfecto, ¿no? Nadie
nadie plantea eso, ¿no? Ese México que en la historia yo recupero también a este presidente itinerante que tuvieron, ¿no? Benito Juárez, que habló de la soberanía, de la resistencia, de la libertad, porque México ha pasado en su historia por distintos momentos, no solo españoles. Cuando México se toma cerca de 10 años en su proceso de libertad frente a España, claro, se van los españoles, que no se van el 21, cuando alcanza México su libertad, se van 10 años después, porque quieren resistir y quieren volver a dominar a México, y cuando por fin, después de una década se van, entran otros. Porque claro, ya se fueron los españoles, ahora nosotros vamos a entrar, los franceses, los gringos. Y México ha sabido resistir. México ha enfrentado toda esa política imperial, ¿no? Y dieron batalla, y tuvieron guerras, y se enfrentaron a esos imperios, los mexicanos. Así que es un país al que admiro y respeto muchísimo, ¿no? México. Yo digo, sí he tenido el privilegio, porque es un privilegio, de estar algunas veces en Ciudad de México, ¿no? Conozco otras ciudades que son hermosas, ¿no? Pero Ciudad de México más. Y claro, la idea que te venden que es un monstruo, ¿no? De 22 millones de habitantes. Es que la gente se mueve en sectores, ¿no? No es que te pasas 4 horas en el auto o en el bus o en el metro, ¿no? No es así, no es así. Pero yo digo, la sensación que he tenido cada vez que voy a esa ciudad, que tiene su personalidad enorme, yo digo que es la Manhattan de América Latina, Ciudad de México, ¿no? México. Ciudad de México. Ciudad de México. Porque encuentras todo lo que se te ocurra, todo lo que quieras, encuentras en esa maravillosa ciudad, caótica, por eso le digo como la Manhattan, que no se resientan los mexicanos, por la comparación, porque encuentras todo. Caótico, sí, también hay caos, ¿no? Sí, pero es que así son esas ciudades, ¿no? Que te ofrecen todo. Una vez paseando por ese hermoso parque, se me escapa el nombre, yo le digo a mi compañera, no estamos llevando un libro que dijimos que íbamos a comprar. En el corazón del parque una gran librería. Y había todos los libros que estaba buscando, ¿no? Eso es México. Y claro, tienes teatro, tienes cine, tienes esa dinámica, tienes grandes pensadores que también han recibido la influencia de esas mentes brillantes que en distintos momentos encontraron asilo en México, ese país de las puertas abiertas, ¿no? Un país maravilloso, ¿no? Amenazado también, ¿no? Porque esto del retiro de la visa al hijo de Andrés Manuel López Obrador, yo la vi a Claudia Sheinbaum dando esas mañaneras, en una mañanera. La mañanera, todos los días la hace. Habló de ese tema y ella dijo que ustedes creen que porque le quitan la visa nos van a poner de rodillas. Ustedes creen que el propio hijo de Andrés Manuel López Obrador va a ir de rodillas en peregrinación a Estados Unidos para que le devuelvan la visa. Son los chantajes que en la época de Trump se han profundizado y que, por otro lado, anda con graves problemas por el señor Trump. Hoy leía en un medio internacional, en El País de España, los bajísimos niveles de popularidad que a estas alturas tiene Donald Trump, ¿no? Y que la va a pasar también probablemente, yo no soy brujo, la va a pasar muy mal en las elecciones de medio término, que son también en noviembre, ¿no? Y ahí se puede producir, quién sabe, ojalá, un punto de inflexión en todas estas tendencias que nos ha tocado vivir y que será muy duro para nuestra región, ya es muy duro, ¿no? Keiko Fujimori ahí en Perú como presidenta de la Espriella en Colombia, Katz en Chile. Ya, pues, tenemos que saber convivir con todo eso, ¿no? Y defender
claro, con un proyecto como el de ADN no defendemos nociones de soberanía, no defendemos, no defendemos nuestras ideas que constituyen nuestra nación, porque eso se levanta en la cotidianidad, con los usos y costumbres que ya hasta inconscientemente las tienes, con el habla que tienes, la particularidad de nuestra forma de hablar, que no es precisamente la lengua, ¿no? Que la lengua está sometida a reglas y que las academias a veces son muy lentas, ¿no? En incorporar el habla popular, ¿no? Ya, entonces, esa es la lengua. Puede uno hacer esas mezclas, ¿no? Entre lengua y habla, y con un proyecto de poder como el que hoy padecemos, no fortaleces la idea de nación. Con ese entreguismo, con esa falta de soberanía, no la fortaleces. Y esos son los dramas que nos ha tocado vivir. Pero enhorabuena, tenemos a México y también hay información, hay datos, pero ya sabemos. ¿Cuál es el éxito de esta cuarta transformación que tiene México, Javier? La empezó Andrés Manuel López Obrador, un hombre que en política no era tan desconocido en México, era un luchador social, un hombre que se recorrió todo el país varias veces y que la luchó, que también le hicieron fraude en el 96 o 95, me parece, 2005 o 2006, pero en todo caso, junto a Claudia Sheinbaum, venían trabajando desde hace muchísimos años, creo que más de 3 décadas. He visto videos de Claudia cuando era jovencita. Y pues, una científica, una mujer con una estupenda preparación, y que no es que no ha tenido oposición, no es que no la tienen ahora, y no es que no tienen medios que también inventan un relato perverso, ¿no? Delirante, ¿no? Pero por suerte México, con esa historia, con esas influencias, como decía, de pensamiento, porque grandes pensadores han estado en México. Y yo también quiero recuperar, si me permite, Jaime, porque nosotros como ecuatorianos, intelectuales ecuatorianos, estrecharon lazos con México. Una maravilla, hermano. Benjamín Carrión encontró asilo en México. Agustín Cueva también encontró, y además se profundizó intelectualmente. Bolívar Echeverría, riobambeño, ecuatoriano, que creo que sí adquirió la nacionalidad mexicana y que tiene reflexiones maravillosas. Yo puedo reivindicar también a Miguel Donoso Pareja. Miguel Donoso Pareja, él nació en La Libertad, pero lo conocemos como guayaquileño y pasó un buen tiempo en Quito. Miguel Donoso perfeccionó casi por accidente, él contaba esa anécdota, el método de los talleres para enseñar a escribir, para enseñar cómo escribir una novela, un cuento, ¿no? Ese era Miguel Donoso Pareja. Y hay un escritor mexicano harto conocido que también en los mundiales de fútbol hace reportajes sobre fútbol y son maravillosos, con Caparrós, el argentino. En este reciente mundial escribieron unas columnas maravillosas sobre el mundial de fútbol, con unas lecturas que son ricas, es literatura, te atrapa. Juan Villoro. Y Juan Villoro, el escritor mexicano, él anda diciendo por todo el mundo que quien le enseñó a escribir fue Miguel Donoso Pareja, ecuatoriano, con su metodología de los talleres. Así que tenemos cumbres ecuatorianas que también en México encontraron cobijo y pudieron profundizar sus saberes, sus experiencias, ¿no? Y en el mundo deportivo ni se diga, ¿no? Yo recuerdo el más antiguo futbolista, no antiguo, vivirá Ítalo Estupiñán. Yo recuerdo a Ítalo Estupiñán, yo no sé si tú oíste hablar de ese nombre, centro delantero, Ítalo, creo que nació en el Nacional. Sí, me acuerdo.
como muchos grandes jugadores del Ecuador, ya el Nacional está en otro momento. Él murió hace 10 años. Murió, chuta. Mira, qué pena. Alex Aguinaga, es decir, los vínculos de Ecuador con México. Alex hizo su vida en México, ¿no? Después de que se fue a jugar al Necaxa. Sí, sí. Y creo que Villoro es del Necaxa, no estoy seguro, pero creo que no es de los equipos más populares, no es el América, ¿no? El Necaxa, ¿no? Pero yo recupero eso ahora, ¿no? Y ni hablar de la literatura, ¿no? Quien no ha leído a Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Dirán es un clásico, pero es que es un nombre básicamente de un libro de cuentos y una novela. Pero qué potencia, ¿no? Qué potencia, Juan Rulfo. Así que México es una maravilla, y cuando vas a México, caminas por cualquier calle de Ciudad de México, ¿no? Y tienen también esos puestos de comida. Oye, hermano, te pegas banquetes ahí, en cualquier esquina de Ciudad de México. Esa rica comida mexicana que a mí que me gusta, el picante, como ellos dicen, ¿no? Chuta, en México tienes que preguntar, ¿cuánto va a picar esto, no? Porque te puedes estar ahogando ahí en Ciudad de México, pero es los una buenos maravilla. tacos, ¿no? Sí, un desayuno Oye, mexicano. ¿y qué te pareció cuando el presidente que tenemos nosotros acá, de repente en unas declaraciones que da, dice, bueno, vamos a arreglar el problema con México, nos vamos a comer unos tacos y unos ceviches nada más con Claudia Sheinbaum, ¿no? Insultante todo lo que dijo este señor. Sí, después de semejante y grave violación a la soberanía mexicana, es cuestión de comernos unos taquitos. Y ahí arreglamos el tema. Están acostumbrados a eso, porque deliran, reitero en eso. A mí me parece que la mejor... Recordemos lo que dijo aquella vez. President Obrador, to have a ceviche. We can probably have some tacos together. Ningún comentario, porque no es una frivolidad. Imagínate. Lo dijo muy bien Andrés Manuel López Obrador, una frivolidad. Ahí lo que demostró en esa entrevista es que habla inglés, ¿no? Por supuesto que habla inglés, nació en Miami. Mira, pero habla inglés, pero no saben cómo traducir el proceso de contratación pública con el gobierno de la India, que sí, creo que deben traducirlo en inglés, me parece. Una paradoja, mira. Hace poco tuve una conversación en palabras sueltas con Diana Moreno, ecuatoriana. Vi la entrevista, la volvimos a publicar. Me pareció extraordinaria la historia de Diana Moreno, una persona que salió en la época del feriado bancario, el peor atraco que hubo en este país, a los 11 años. Ella tenía 11 años. Y es una vida de lucha, y ¿a dónde ha llegado? Es asambleísta estatal de la ciudad de Nueva York, para que veas que sí veo tus entrevistas. Y alterna de Mandani, de Zoran Mandani. Exacto, eso también hay que resaltar, ¿no? Del alcalde de Nueva York, que ese sí es de izquierda, ¿eh? Ellos son socialistas demócratas. Y ahí está Alexandria Ocasio-Cortez, que probablemente sea la candidata a la presidencia de la República por ese partido. Claro, ahí hay que reconocer, y Diana Moreno lo dijo, que Bernie Sanders es el padrino, ¿no?, de todos ellos, ¿no? Y Diana Moreno es muy cercana a Mandani, ¿no? Era la alterna. Vivía en el mismo barrio, era vecina. Y cuando yo le pregunto, ¿y Mandani puede ser presidente de Estados Unidos? No puede. Por la Constitución. Claro, no nació en Estados Unidos. Y hay un egipcio que también ha crecido muchísimo, Mohamed, algo así, que también es de socialista demócrata. Tienen unos cuadros muy potentes. Pero su apoyo va a definir mucho, ¿eh? Si Mandani hace un buen gobierno en Nueva York, ¿eh? Sí, de acuerdo, pero lo que yo pensé cuando Diana dijo no puede ser porque no nació en Estados Unidos y la Constitución no lo permite. Yo me pregunté, ¿y por qué en Montecristi no pusimos esa condición? El que sabemos no fuera presidente. Sí, por eso pensé en eso, porque el que sabemos nació en Miami, ¿no? Es gringo. Por eso es que se queda callado cuando vienen y
bombardean a los barcos de los pesqueros artesanales, pues, ¿no? No solo porque nació en Estados Unidos, sino porque ahora es cómplice, forma parte de ese grupito de presidentes de América Latina que son de la extrema derecha y que son parte de ese llamado escudo de las Américas y que autorizan a que fuerzas armadas extranjeras operen en un territorio violando soberanía, como lo que ahora vemos, la nota del Washington Post recogida por El País de España y que ahora distintos medios internacionales la han recogido, denunciando la presencia de la CIA en nuestros países. En otros países, en Colombia, de la Espriella está abriéndole las puertas a Netanyahu para que el Mossad también opere en Colombia, ¿no? Después de tantos años de la guerra contra el narcotráfico en Colombia, ¿cuántos años tienen en eso? 70 años, o quizá más. ¿Cuántas personas muertas en esa guerra? Que cercanas a las 300.000, quizá menos, ¿no? Pero brutal todo eso, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de esa guerra contra el narcotráfico? ¿Qué han obtenido de eso con esa declaración de guerra? ¿En dónde está Uribe en este momento? El gran señor de esas guerras. No históricamente, ¿no? Porque es mucho más antiguo, ¿no? Es terrible, es terrible. Entonces, no digo que solo porque nació en Miami, sino porque forma parte de ese escudo de las Américas y son cómplices de Donald Trump, que ya hice una nota que leí en el New York Times, Jaime, que están preocupados que hay un sector de la política estadounidense que le pide certificados médicos a Donald Trump. Se queda dormido en las reuniones, Donald Trump, porque dicen ya es anciano, ya está llegando esa ancianidad. ¿Tú viste la última de Donald Trump que declara el estrecho de Hormuz como territorio norteamericano y que, bueno, está pensando muy en serio en que ese territorio va a ser estadounidense? Y después de un tiempo dice, no, era una broma. O sea, yo no sé qué le pasa a este señor. Está bien que esté desesperado porque tiene perdida la guerra. Recuerda que hace algún tiempo atrás decía que a Irán los iba a volver a la edad de piedra y no ha podido hacer nada, absolutamente nada. Se ha encontrado con un país que es muy nacionalista también, que allá la gente sí pelea por su patria y que no han podido ingresar y que no han podido hacer lo que han querido. Y que desarrollaron tecnologías propias. Tanto así que los mejores hackers ahora son iraníes. Entonces, ahora también hay otro dato, Jaime, que tienes que prestarle atención, que tenemos que prestarle atención. Ya hay embajador de Ecuador en Estados Unidos. Quisiera conocer el perfil de ese embajador. El cuñado de la señora Inés Manzano. Exacto. Pero habría que conocer su perfil. Parece que tiene poder dentro del gobierno todavía, ¿no? Bueno, la señora Manzano demostró tenerlo, porque ADN le salvó de la censura. Y también tendremos que conocer el perfil del nuevo embajador de Estados Unidos acá en Ecuador, ¿no? En esta época, en este momento del escudo de las Américas, de la pérdida de soberanía, de la subordinación del Ecuador a la política exterior, de esta nueva doctrina Monroe de Estados Unidos, ¿no? De recuperar esta región, porque lo de Venezuela solo se explica por la riqueza natural de Venezuela, ¿no? Petróleo, no solo petróleo, tierras raras, agua. Y ahí hubo una militar estadounidense que hizo las declaraciones de tenemos suficiente agua, tenemos suficiente petróleo, decir. Es de ellos. De ellos, pensando en América Latina. Entonces han volteado la mirada y entonces es súper importante saber cuál es el perfil de estos dos embajadores, el nuestro
en efecto. Javier, ¿y qué te parece que en medio del luto del presidente de la República, que ha perdido un hijo, que estaba en estado de gestación, que ya tenía nombre y todo, Estefano Noboa Sin, cogió y se fue a la China? No, Sin no ha de ser. Noboa Sin. Noboa Balbonesi, perdón. Cogió y se fue a la China y nos dejó el duelo a nosotros. Y se fue al país comunista que tanto critican. Y vamos a ver cómo Estados Unidos, si les jala o no las orejas, ¿qué se va a hacer a China usted? No he pedido permiso. Ese es un tema en que me sale difícil meterme. La parte que podría, o que me resulta todavía más incomprensible, es que se declare 3 días de duelo nacional. De duelo nacional. Días de duelo nacional. ¿Cuántos días declararon cuando asesinaron a los niños de las Malvinas? Ahí la presidenta de la Asamblea era Viviana Veloz. Y Viviana Veloz sí proclamó luto. Por lo menos la Asamblea se pronunció duelo nacional por el asesinato de los 3 niños de las Malvinas, y que el actual ministro de Defensa, que sigue ahí y que era el ministro en ese momento, acuérdate que dibujó un perfil de delincuentes de esos niños. O sea, lo va a decir, son delincuentes. Y cuando todos los datos, todas las informaciones, todos los testimonios decían exactamente lo contrario. Ahí hubo un niño, 11 años tenía el menor, y eran parte de su comunidad, y eran activos, jugaban pelota, como el epígrafe del libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. La cuestión era divertirse. Muchachos, niños sanos. Pero esta persona que funge de ministro de Defensa y que sigue ahí, los calificó de delincuentes. Javier, para ir cerrando ya el tema de México, hay declaraciones de Claudia Sheinbaum hace pocos minutos en su mañanera de hoy lunes sobre el retiro de la visa del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos para después tener un comentario tuyo. Entonces ahora se van a dejar venir seguro, y se los aviso. De que le quitaron la visa al hijo del presidente López Obrador. ¡Escándalo mundial! Entonces, respecto a Estados Unidos, lo único que pedimos es respeto. Nosotros no opinamos de su elección. Es una decisión del pueblo de Estados Unidos. Pero también en la política mexicana, quien decide es el pueblo de México. No tiene por qué haber injerencia de ningún país, de ninguno. Y se colabora, se coordina, pero de igual a igual. Así. Hay una idea en la oposición de que contar con visa o no tenerla es un certificado de buen comportamiento para un mexicano. ¿Usted qué opina de eso? Es el pueblo quien define el apoyo, el reconocimiento. No es una visa. Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten visa a los mexicanos. Un hombre, por cierto, pues de dudosa reputación, pero que lo único que tiene es decirle a Estados Unidos, quítale visa a este y este y este y este, porque resulta que hablaron mal de mí. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué político mexicano va a agacharse, a arrodillarse frente a Estados Unidos? Bueno, acá también pasa eso, ¿no? Sí, pues, ¿a dónde van? ¿A dónde han ido los atracadores? Por ejemplo, el feriado bancario. ¿A dónde fueron a parar? ¿No? Certificado de buena conducta, tener visa. Oye, pero yo me di cuenta de un detalle, Jaime, perdóname, siguiendo a Claudia Sheinbaum.
atrás, en el back, había una literatura ahí. Siempre la ponen, cada cierto tiempo. Los que engañan a la gente, los medios de información que engañan a la gente tienen que ser sancionados. Me parece haber leído eso, ahí en el back. Lo podemos poner nuevamente, Jorge, solamente donde aparece la imagen. Para ver esa partecita, ¿no? Porque si llegases a poner eso en el Ecuador, no, pues, es un atentado contra la libertad de expresión, contra los medios que luchamos por la libertad de expresión. Ahí está Jorge retrocediendo. No está, dice. Bueno. No está. No está. Bueno, pero yo sí alcancé a leer y eso me llamó la atención, porque algún día, con seriedad, con responsabilidad, porque lo que hacen los medios es canalla también, ¿no? Ahora, por suerte, hay estas alternativas, como Ecuador en directo. Pero si estuviésemos solo subordinados a lo que dicen esos medios hegemónicos, ellos sí pueden decir y hacer, como lo hizo Primicia, periódico digital del que se valió Inés Alarcón para decir que el New York Times dice que fue Rafael Correa y la Revolución Ciudadana la que abrió las puertas a los grupos de delincuencia organizada. Mentira. Eso no dice la nota completa. Si vas a la fuente verdadera, si no tomas como fuente una correa de transmisión que la distorsionó. Uh-huh. Ahí queda demostrado, hermano, cómo operan los distintos medios. Y a mí me llamó la atención lo de Claudia Sheinbaum, porque en el Ecuador algún día, claro que cometimos errores y hay que reconocerlo, ¿no? Porque tuvimos una ley de comunicación y privilegiamos lo punitivo cuando se debió siempre trabajar sobre la reflexión de lo que es la libertad de expresión, sobre lo que es el contexto, sobre lo que es contrastar, ¿no? Noticia, la veracidad. Nosotros, ahí está, mira. ¿Usted cree que el gobierno debe sancionar a los medios de comunicación que busquen engañar a las audiencias con información falsa? Solo esa pregunta ya es una pregunta, claro. Es una buena pregunta que invita a que lo discutamos en todas las sociedades. Pero nosotros sí nos equivocamos, pues sí nos equivocamos. Tuvimos una ley de comunicación que debimos profundizar en el debate de principios deontológicos. Y hay buenos periodistas, y hay buenos pensadores, y la sociedad ecuatoriana debió movilizarse atrás de esta idea provocadora, ¿no? En el buen sentido, como es ese texto que está en el back de la conferencia, la mañanera de hoy, de la presidenta de México. México no se cae por eso, y tiene también imperios de la información, uh-huh, en México. Y si una sociedad es capaz de aguantar estas preguntas, más fuerte es esa sociedad. Nosotros somos tan débiles que una preguntita que te pone a reflexionar, uy, Dios mío, qué escándalo. Leyes mordaz, atentado a la libertad de expresión, todo eso, ¿no? Pero acá te sentencian por publicar un ex en tu cuenta de red social como la señora Gabriela Panchana. Sí. No sé si viste. Sí, claro que vi. Y esta señora va a una entrevista y en esa entrevista dice que no se arrepiente de haber apoyado a este régimen. Así son. O sea, ¿hasta dónde, no? Claro. O sea, prácticamente no puedes ni solidarizarte con esa persona porque resulta que ella aplaude a su verdugo, pues. Sí, porque nos vendieron, y eso es a lo que temen cuando discutimos sobre libertad de expresión y cuando queremos reflexionar sobre la necesidad o no de una ley de comunicación. A eso es lo que temen, ¿no? Que avancemos en la concienciación en dónde estamos en el tema de la comunicación. ¿Cuán veraz son los medios ecuatorianos? Qué importantes son los programas de opinión, ¿no? Entonces, no quieren meterse en eso, ¿no? A mí me encantaría, pero claro, las condiciones todavía no están dadas.
chuta, me activarían una acción de fiscalía y entonces una orden de prisión preventiva, a pesar de que tengo inmunidad parlamentaria, se supone, pero ya hemos visto con la facilidad. ¿Cómo te la quitan también, no? Sin tratarla. Ya 2 compañeros, un hombre y una mujer, de la Revolución Ciudadana. Ese es el gobierno de la libertad, pues, ¿no? Del mágico Ecuador. Es como Milei en Argentina, que dice ser el gobierno de la libertad y grita en sus mítines. Dice, ¡viva la libertad, carajo! Y resulta que ahora está poniendo prácticamente, aplicando algo en contra de la gente que publica información en contra del gobierno. Los van a perseguir. Claro, claro. Y a mí me perseguirían, no es que tengo miedo, sino que hay que hacer las cosas si son posibles, dependiendo de las condiciones, ¿no? Entonces decía que a Juan Andrés González le levantaron la inmunidad y a Mónica Palacios también se la levantaron la inmunidad, y de manera muy tramposa, pero muy tramposa. Porque lo que hicieron fue no poner en el orden del día, y como dice la ley, y está en la Constitución de Montecristi, lamentablemente, no sé quién fue el hacedor de ese parrafito, ¿no?, de la Constitución de Montecristi, que si en 30 días no lo tratas, se da por hecho que la Asamblea ha aprobado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y ahí los asambleístas de Montecristi no repararon en que se podía producir este truco, pues. No lo pongo en la orden del día. Y como no se trata, hubo 30 días de silencio porque no lo puse, y el orden del día lo elabora el presidente de la Asamblea. Y Nils Olsen fue muy canalla en esos temas, ¿no? Muy canalla. Javier, quiero agradecerte por el tiempo en esta entrevista. Hemos hablado bastante. Sí, yo no traigo espero que la audiencia esté contenta con esta entrevista. ¿Y qué va diciendo en los comentarios? Yo no tengo esa costumbre tuya. Yo ya te conozco de años y tú debes de tener... Pero me distraigo mucho a veces, ¿no? Porque la gente dice, oye, no miras al frente. Tú ya tienes deformado el dedo índice, ¿no? De hecho, de mover la pantalla. Ya. A veces duele este dedo cuando tienes que escribir. Sí. Bueno, el agradecido soy yo, Jaime. Siempre atento a tus llamados. Y tengo que salir corriendo porque tengo pendiente una reunión. Ya me atrasé un poquito, pero bueno, valió la pena esta conversación. Espero que para la gente también haya valido la pena. Seguro que sí, siempre aportas muchísimo, Javier. Te agradezco mucho, un abrazo. A ti. Salúdame a los compañeras del canal. Gracias. Javier Lazo Mendoza, asambleísta de la RC, conversando con nosotros aquí en este espacio de los especialistas, hablando un poco de la coyuntura que vive el país, y que Javier es una persona que conoce muchísimo la realidad del Ecuador, ¿no? Yo diría es un historiador de todo lo que vive la política, un hombre de mucha cultura y que siempre enriquece la conversación. Tenerlo a Javier en este medio y en este espacio para mí siempre será un honor. Gracias, Javier, gracias a toda la audiencia.